Desde los estudios de TV Gracia Internacional, aquí están las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia, en labios de Jesucristo, hombre. Abba, Padre. Tenemos un mensaje glorioso, como siempre, ¿verdad que sí? Como siempre. Y se encuentra, el primer verso que vamos a usar es en primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a buscar todos en Timoteo, verso 11. Hay una palabra ahí que me llama la atención y es necesario. Los que toman nota, me gustaría que tomara nota. Yo escribí aquí 9 pasos. Mire qué sencillo están. 9 pasitos que quiero hablar esta noche. Están bien organizaditos y usted puede hacer lo mismo si los escribe. El tema es el glorioso evangelio, también conocido como el reino de Dios. También conocido, diga, como el reino de Dios. O sea, el evangelio que le dieron a Pablo era la explicación del reino de Dios aquí en la tierra. Y se lo voy a probar por qué. El verso 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjate que ese evangelio a quien se le encomendaron fue a Pablo. No fue a los 11 apóstoles, no fue a más nadie. Es más, ni Cristo lo predicó. Cristo lo ocultó en los días de su carne cuando vivió aquí. Él dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las van a poder sobrellevar, así que no se las voy a decir. Y si él dijo, tengo muchas cosas son muchas cosas. Ahora él estuvo 3 años con los apóstoles y les dijo, tengo mucho todavía que decirles. Mire que yo en 3 años he hablado con ustedes, pero yo tengo mucho que decir, pero ustedes no lo van a soportar. Porque estaba la mente natural y Pedro no lo iba a entender ninguno de los apóstoles. Por lo tanto, es necesario que usted sepa que cuando él dice que a mí me ha sido encomendado, porque él es claro, él dice, a Pedro le encomendaron el evangelio de la circuncisión, pero a mí, diga a mí. Sí, el apóstol Pablo hace diferencia. ¿Usted entiende lo que es una diferencia? Mira, a ellos esto y a mí esto. Entonces, el evangelio que le dieron a Pablo es glorioso. En otras palabras, que cuando tú lo descubres, entras en una gloria. Tu vida cambia. La gloria de Dios comienza a trabajar en tu vida y tú ves cambios por todas partes. Porque es un evangelio de gloria. Ahora, el otro evangelio no tenía gloria. Pero dice Pablo que este glorioso evangelio es el reino de Dios. Quiere decir que para tú heredar el reino de Dios tienes que ir donde Pablo. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, verso 24, para que tú veas que Pablo lo llama el reino de Dios. Hechos, segundo verso, pueden escribirlo. Dice el Hechos 20, verso 24. Mira lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿El evangelio de qué? El verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? ¿El reino de qué? El reino de Dios verá más mi rostro. Quiere decir que el reino de Dios y el evangelio de la gracia, sinónimo. Es la misma cosa, ¿verdad que sí? Así que si tú quieres entrar al reino de Dios, nosotros te abrimos las puertas. Usted sabe que el reino de Dios tiene unas llaves. Pedro tenía las llaves del reino de Dios antes de la cruz, que era ley, Moisés, maldición. Pero después de la cruz, las llaves las cogió Pablo. Y entonces, si tú quieres entrar al reino, tú lees las 14 epístolas de Pablo, que es el evangelio de la gracia, y entras al reino de Dios. A menos que tú quieras entrar al paraíso. Paraíso tienes que morir. Ahora,
Cuando la Biblia dice los que practican tales cosas no heredan el reino, quiere decir que no hereda el evangelio de Pablo, que es el reino de Dios. Hay personas que cuando leen la Biblia, mira, que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Pues seguro un borracho, imagínate un borracho diciendo, estoy reinando en vida y se va de lado, pues no puede. Pero el evangelio de Dios viene y le endereza. Oye, papá, no bebas tanto que te vas a morir y puedes perder el hígado, puedes chocar manejando. ¿Te das cuenta? Entonces, el reino de Dios es el evangelio de la gracia. Diga, el reino de Dios es el evangelio que Pablo predica. ¿Cuántos están en ese reino? Todos ustedes los que han sido alumbrados están en el reino de Dios. Oye, bienvenidos al reino de Dios. Usted entendió eso clarito, ¿no? Eso está claro ahí en quienes he pasado predicando el reino de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver en segunda carta a los Corintios para ver el otro evangelio. Entonces dice el capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, hablando de aquel viejo ministerio, verso 9, 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, fíjate que Pablo dice el glorioso evangelio. Ahora, aquel ministerio de Moisés y de los 11 apóstoles, antes de Cristo morir, tuvo cierta gloria. Bueno, era una gloria que sanaba enfermos. Sanaba enfermos. Era una gloria para la carne. Para la carne. Y dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hello. Así que esto es un evangelio de gloria permanente. Aquella gloria pereció. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí terminó. Luego Cristo resucita y comienza un nuevo glorioso evangelio. Eso la gente no lo sabe. Por eso están enredados, porque ellos no saben que después de la cruz es que comienza la fiesta. No antes. Lo que está escrito antes tuvo gloria, pero ya no tiene, ya se le acabó la gloria. Es como una pila que pierde su fuerza y ya sigue siendo pila, pero sin carga, imagínate, no prende ni un radio. Primera carta a Timoteo 1, capítulo 1, mira la importancia de ese verso. Verso 16, mire el detalle, esto jamás se había dicho en toda la historia. Usted viene a escucharlo aquí por primera vez. Tengo que ser claro porque es que nadie sabía esto. Y te lo estoy comunicando hoy para que tú te lo lleves fuera de aquí y dices, mira lo que aprendí esta noche. Nadie lo sabía. Pedro no lo sabía, los apóstoles no lo sabían. Ahora, fíjate lo que dice el verso 16. Pablo habló de él de esta forma. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, está hablando Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Quiere decir que no había otro que había recibido esto. Mira, dice, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Quiere decir que Pablo fue el primero. A veces usted escucha gente hablando por ahí disparate, que si el Torá, que si hay que ir a los judíos para ser salvos. Judíos. Si esto Dios se los reveló por primera vez al apóstol Pablo, que él sí fue un verdadero judío, un verdadero fariseo. Pero mira, Jesucristo no se lo mostró a María. María no supo nada de esto, ni José, ni los apóstoles, nadie. Jesucristo se buscó un criminal llamado Saulo de Tarso, Pablo, que perseguía a los cristianos. Y luego viene, lo convierte, lo llama y le dice, Pablo, tú eres el primero en la historia que yo le voy a mostrar toda mi misericordia, toda mi clemencia. A ti te escojo para mostrar todo lo que significa la verdadera bendición.
Oye, yo me voy a quedar ahí, te lo voy a poner así, te lo voy a poner asado, porque esto tú nunca lo habías oído. Y yo tengo que gloriarme en esto, porque esta es la revelación que Dios me ha dado a mí. Esto es lo que, como edificador, usted no ve que ustedes, la iglesia de Jesucristo por todas partes del mundo, ustedes, no yo, ustedes han dicho, tú eres el apóstol, tú eres el otro, tú eres el edificador, tú eres el regidor de los gentiles, pues Dios tiene que darme materia para probarte a ti. Es verdad, porque eso yo nunca lo había oído. Oye, mira lo que Pablo dice. Oye, para los que se oponen por ahí, dice, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Él fue el primero. Pero apóstol, y Pablo llegó como abortivo. Primero estaba Pedro, estaban los 12 apóstoles. Pablo apareció luego, más tarde. Mucho más tarde apareció. Es más, ya la iglesia, el día de Pentecostés con Pedro había comenzado, tenían como 10,000 miembros ya. Habían un montón llamados y que cristianos. Pero de todos esos cristianos, todavía Dios no había revelado su maravilloso evangelio. Porque Él lo tenía escondido para revelárselo a un hombre. Dios trabaja con hombres. Dios escoge hombres. Dios no va a hablar con nadie, Él se escoge un hombre, un ser humano, semejante a las pasiones de Elías, y lo escoge. Y hay quien se meta con ese hombre. Y Dios escogió a Pablo, un criminal, un hombre que mató a Esteban. Y le dijo, Pablo, tú eres el primero que yo te voy a mostrar a ti toda mi misericordia. Por eso lo mataron en Roma. Por eso los apóstoles cogieron celo de él. Los apóstoles lo mandaron a matar en Roma. Ellos son, desde aquí de este púlpito, yo, el edificador, digo que esos apóstoles fueron unos criminales, cogieron celo de él y lo mandaron a matar en Roma. Se fueron en ayuno y oración, ayunaron hasta darle muerte. Apóstol, pero acusar a los apóstoles es un peligro para el que no tiene revelación. Pero el misterio de la iniquidad es un misterio que nadie conoce. Se nos fue revelado a nosotros, el misterio de la iniquidad. ¿Qué significa? Que la iniquidad tomó lugar con esos 11 hombres que Dios escogió. Dios lo predestinó así. Así que Pablo fue el primero. El primero. ¿Qué significa primero? Por eso es que él dice, mira, vamos a verlo ahí mismo vamos a primera carta a los Corintios, regresemos de nuevo. Primera carta a los Corintios. (15:10). Por eso es que Pablo habla así. Yo me gozo con esta gloria. Esta es la paga mía. Esto es lo único que me toca a mí. Imagínate. Esta es la gloria que por eso es que este es el ánimo mío. Esta es la droga mía. Esta es la droguita que me mantiene a mí metido en los aeropuertos, caminando de hotel en hotel, de almohadas, diferentes colchones, diferentes baños, jabones, esto, aquello. Diferentes sazones, me enfermo, me enveneno, me arreglo, me sano, vuelvo y caigo. Sí, tenía moquillo, ¿verdad? La semana pasada, pues me sané de él y ahora tengo otro. Porque las temperaturas me hacen eso, pero... Oye, pero Pablo dice que hasta nuestras vidas la entregamos por este evangelio, ¿verdad que sí? Eso es así. 15:10, mira lo que dice. Quiero que todos tengan ese verso.
Los que toman nota, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles. Porque yo sé que es de los apóstoles por el verso 9. Mira lo que dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oye, qué bello, ¿verdad que sí? Oye, por eso es que él dice: mira, los apóstoles, está bien, yo llegué último. So what? ¿Y qué? ¿Ah? Te voy a enseñar una leccioncita en inglés. So what? ¿Y qué? Yo llegué último, pero he hecho más que todos ellos. Oye, tú sabes, ese Pablo era humilde y todo, pero cuando tenía que hablar claro, hablaba: yo he hecho más que todos ellos. Olvídate de eso. Ellos no han hecho nada, yo sí que he hecho. Llegué último, pero he hecho más que todos ellos. Así es. Oye, y entonces él dice, vamos ahora a Gálatas capítulo 1. Él dice que esto él lo recibió personalmente de JC, de JC. ¿Tú sabes quién es JC? JC, en inglés JC. Jesus Christ, Jesucristo, dice que lo recibió personalmente. Capítulo 1 de Gálatas. Eso es bueno que tú sepas esto para que te defiendas cuando los indoctos vienen contra ti. Cuando ese montón de ignorantes por ahí te llaman: no, que tú estás en una secta errónea, que ahí te están engañando, que te están lavando el cerebro. Y después, mira, bien lavado, y lo necesitas tú lavártelo también, con pura Biblia ahí. Escrito está. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 11. Ahí estamos todos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De JC, de Jesucristo. Mira, cuando usted se convierte a una religión, alguien lo llevó. Alguien lo lleva. Y si un bautista lo lleva, usted se convierte en bautista. Y si lo lleva un pentecostal, usted se convierte en pentecostal. Y si un mormón lo lleva, usted se convierte en mormón. Y si un adventista del séptimo día lo lleva, usted, porque usted es la persona que alguien lo llevó. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo aparece y entonces dice: mira, a mí se me apareció Jesucristo personalmente, así que yo soy discípulo de él ya resucitado. Él no subió a Jerusalén para que Pedro le dijera: mira, Pablo, esto es así, esto es así, esto es así. Por eso le cogieron celo, porque ellos eran unas autoridades y todo el que llegaba allí tenía que reportarse a Pedro, a Juan, a Santiago. Pero ¿qué pasa? Que Pablo no se reporta. Dice: oye, ¿qué es lo que le pasa al tipo este que dicen que se quedó ciego por allá en camino a Damasco, y Ananías nos está hablando que se escondió por allá porque la luz que le dio le tumbó la vista y está ciego? Y entonces pues Ananías dice: mira, yo sé que es verdad, yo oré por él y él recibió la vista, pero se metió en un monte allá en Arabia donde Moisés recibió la ley, las tablas, allá está metido ese loco. Pero allá se le apareció Jesucristo. Y entonces le dijo: Pablo, el evangelio que te voy a revelar, mira, los apóstoles no te van a entender. Posiblemente hasta peligre tu vida porque tú vas a hablar extraño. Esto es un evangelio glorioso que da gloria. Es un evangelio para el Espíritu. Fíjate que no vas a poder bautizar a los gentiles. Por eso es que él dice: Cristo no me envió a bautizar. Le dijo: no bautice ahora, porque el bautismo es sombra de lo que yo hago ahora en el Espíritu. Y entonces Pablo le dijo: pues no hay bautismo en agua. Dice: no, por eso Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe. El que bautizaba en agua, yo mengüe, y él crezca. Pues ya yo resucité, ya yo crecí, no se puede bautizar en agua. Dice: pero ¿y cómo yo convencer a los apóstoles de esto? Bueno, te van a dar candela.
te la van a hacer difícil. Pero procura establecer un fundamento, porque tú vas a escribir un fundamento y le toca a otro edificar. A la final trompeta va a venir uno que yo voy a escoger para que explique lo que tú vas a dejar ahí codificado. Yo me encargaré de cegar el entendimiento de todo el mundo para que nadie lo entienda a través de 2000 años. Pero al final yo voy a buscar un hombre y se lo voy a revelar. Así es. Por eso en el capítulo 1, verso 1, mira lo que dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Quiere decir que Pablo fue escogido. Pero yo tengo que decir como Pablo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Bueno, entonces es bien importante entender que este evangelio no comparte nada con la ley. Con la ley no camina. Mira lo que dice 18:13, mira lo que dice. Bueno, el 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. ¿Quién se levantó en contra de Pablo? Los judíos. Y se siguen levantando en contra todavía. Estos judíos mesiánicos que no conocen Biblia ni conocen nada, ahora quieren treparse encima de nosotros otra vez. Pues los judíos no les gusta la gracia. Por eso estos judíos se fueron en contra de Pablo, mira. Y le llevaron al tribunal diciendo, mira cómo acusaban a Pablo. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hello. Oye, yo quiero que me acusen a mí de eso. José Luis persuade al ministerio Creciendo en Gracia a servirle a Dios en contra de la ley. Diga, en contra de la ley. Pues si a Pablo lo acusaban de eso, yo quiero que me acusen a mí también. ¿Y a usted le gustaría que lo acusaran de eso? Bueno, si quiere estar en el reino de Dios bien parado, es mejor que lo acusen de algo. No sea tan manso que no lo acusen de nada. Búsquese un poquito de persecución, no sea tan decente. Usted quiere amar tanto que ama más que Dios. No hablan mal de usted nunca. Oye, parece que usted no ha hablado, no se ha identificado. Identifíquese, yo soy de la gracia, soy de los bendecidos. Para ver si le dan un poquito de persecución para que participe de esta gloria. Ahora mira también lo que Pablo hacía, que estos judíos parece que no han leído la Biblia. Mira, capítulo 21 del mismo libro de los Hechos. 21, verso 21. 21, ahí estamos todos. Ellos quejándose en contra de Pablo, le dijeron, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué hacía Pablo? ¿Que le enseñaba a los judíos a qué? ¿Y tú sabes lo que están haciendo estos judíos ahí en la 1080? Dicen, no, hello, Moisés es el jefe aquí. Hay que honrar la Torá. Hay que volver a la tribu de este y de aquello. ¿Qué tribu ni tribu? Oye, apostata de Moisés. Apostata de la ley de Moisés, que eso a ti no te ayuda, eso es un ministerio de muerte y de maldición. A mí ningún judío tiene nada que comunicarme. Más bien yo tengo que comunicarle. Ellos deben venir acá para que participen del reino de Dios, porque están fuera del reino de Dios. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 32. Pablo hablando, este es Pablo. Dice, bueno, vamos a leer el verso 30 al 32. Dice, mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días
a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Quiere decir que nuestros padres, los judíos, la promesa que se les hizo a ellos se encuentra en el evangelio de la gracia. Ellos tienen que venir para el lado de acá. Nosotros no tenemos que ir para allá. Ellos tienen que venir para acá porque las promesas hechas a sus padres, a todo el pueblo de Israel, es el evangelio revelado al apóstol Pablo. Lo dice ahí claramente. Por eso hay que apostatar de Moisés. Pastor, pero es que la Biblia habla mucho de Moisés, tendré que arrancar todas las páginas y me quedo sin Biblia. No, no las arranque, déjelas ahí, pero no le haga caso a Moisés. Bueno, ese evangelio de Pablo, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos ahora, vamos a Roma. Capítulo 1, verso 1, mira lo primero que dice de este evangelio. El evangelio dado a Pablo, solo a Pablo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de ¿quién? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas que. Quiere decir que el evangelio revelado a Pablo fue el que se le prometió. Los profetas hablaban de él. Isaías hablaba de este evangelio. Ahora, este evangelio, solo el de Pablo, hay que ser específico porque es que la gente lo mezcla con el de los apóstoles. No puedes cometer ese error, bendecido. El evangelio de Pablo fue a él, a mí. Me apartaron para este evangelio. Dice que ese evangelio es el único que Dios va a usar para juzgar las cosas ahora, cuando se manifieste el Señor con su pueblo y transforme nuestros cuerpos en el cuerpo a la semejanza de la gloria suya. Oye, bendecido, ¿tú sabes lo que es eso? Con un cuerpo glorificado aquí en la tierra. Yo estoy loco por ponerme ese traje. Oye, ¿tú sabes lo que camina aquí? No por allá, por el cielo, no, en este cielo. Porque esto es parte del cielo. Este es el primer cielo, está el segundo cielo y el tercer cielo. Ahora, este evangelio es el único, por eso es que hay que conocer el evangelio de las 14 epístolas, porque es lo único que Dios va a usar. El resto de la Biblia, apostata. Bueno, Pablo, el apóstol nuestro, nos dice que apostate de Moisés y que le sirvas a Dios aparte de la ley. Entonces dice el capítulo 2 de Romanos, verso 16, que es lo que Dios va a usar. Mira lo que Dios va a usar para juzgar todo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? ¿Y por qué él dice conforme a mi evangelio y no dice conforme al evangelio? Porque alguien puede pensar que está hablando del evangelio de los apóstoles. Entonces él tiene que ser específico, conforme a mí, el que me revelaron a mí, yo el primero. Y mira también lo que dice el capítulo 16, que es el único evangelio que confirma. 16:25. Romanos 16, verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Y al que puede confirmar, fíjate que Pablo no dice yo soy, él dice va a venir uno que va a usar el evangelio que yo dejo escrito. Él se refiere, mira, y al que puede, tú pudieras ponerle por ahí, y al que puede confirmaros, José Luis de Jesús, según mi evangelio. No es al que quiere, es al que puede. Porque hay muchos que quieren. Pero dice que hay uno que puede, que Dios lo llame y dice, a ti te doy autoridad para confirmar mi evangelio.
Entonces no era Pablo. Pablo dice, mira, yo lo escribí, pero al que puede confirmarlo según mí, van a usar mi evangelio para confirmar a la iglesia. Y yo no dije eso. 22 naciones dicen que yo soy el que puede confirmar. Unos tratan por ahí imitándome y hablando parecido a mí, tratando de confirmar, pero no se confirman ni a ellos mismos. Y hay otra cosa de este evangelio, es que si tú te sales de él, no da fruto. Mira, de aquí se han ido bastante gente en los 14 años que llevamos, pues para beneficio mío se han ido y para yo aprender de que no todos son. Y que hay gente que le sirven a sus vientres y se van de aquí y han dicho, yo voy a montar mi iglesia, y se llevan las direcciones de un montón de gente. Pero mira, Los Ángeles empiezan, ninguno, mira, aquí no se ha levantado, de aquí nadie sale a abrir una iglesia. No puede. ¿Sabe por qué? Porque yo no les doy permiso. Ellos piensan, oye, y que la gente son bien cerradas. Fíjate que la gente son, oye, el que no piensa es como un animal. Fíjate, porque ellos dicen que después que se mueren se van para el infierno donde hay una llama que los quema. Pero si es que un espíritu no se quema. Lo que se quema es la carne y tú cuando te mueres, mira qué cabeza. Si tú te mueres y te vas para el infierno, ¿con qué te vas a quemar si los espíritus no se queman? Ponte a pensar en eso, bendecido. Lo que pasa es que los cuadros y la superstición y la tradición te muestran un fuego así y una gente gritando así. ¡Ah! Y entonces un diablo con un tridente. ¡Ya! Y todo eso está metido en la mente de la gente. Por eso es que tienen que venir al reino de Dios. El reino de Dios está donde se predica el evangelio de la gracia. Ahí es que está. Diga el glorioso evangelio de Jesucristo. Ya, yo le sirvo un evangelio glorioso. El evangelio que predicamos aquí es glorioso. Fíjate, escudriña que aquí no hay espíritu de temor. Aquí hay un espíritu de relajamiento. ¿Tú no has notado en los rostros de la gente el relajamiento que hay? Porque el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que esto es un evangelio glorioso, diga glorioso. Por eso es que vamos de gloria en gloria, porque un evangelio glorioso hace eso. Así que bendecidos, un saludo a todos ustedes, los amo. Bendecido, saluda a tu hermano.